En el estéril recinto de la clínica veterinaria del Zoológico Metropolitan, una pequeña cría de elefante yacía inmóvil sobre una mesa de exploración especializada. Con solo 2 meses de edad, Hope pesaba apenas 60 kilogramos, la mitad del peso normal para un elefante sano de su edad. Su nacimiento prematuro le había dejado una serie de problemas que la junta directiva del zoológico consideraba insuperables. Lo más devastador de todo era su pata delantera izquierda, visiblemente subdesarrollada e incapaz de soportar su peso adecuadamente, lo que le hacía tropezar y caer cada vez que intentaba dar un paso. Las luces fluorescentes proyectaban sombras duras sobre su piel gris y arrugada, resaltando cada costilla que se transparentaba a través de su cuerpo desnutrido. La madre de Hope, Ceci, lo había rechazado a las pocas horas de su difícil nacimiento. Sus instintos maternales se vieron superados por la antigua sabiduría de los elefantes, que reconocían cuando las crías eran demasiado débiles para sobrevivir en la naturaleza. Sin la leche y los cuidados de su madre, Hope había sobrevivido gracias a la leche artificial que le administraban con biberones los abrumados empleados del zoológico, que sabían que sus esfuerzos probablemente serían inútiles. La doctora Rebecca Walsh estaba de pie fuera de la sala de observación de la clínica, con sus manos callosas apoyadas contra la ventana de observación mientras observaba la respiración dificultosa del pequeño elefante. Sus 23 años de experiencia como veterinaria le habían enseñado a interpretar los signos de sufrimiento en los animales, y lo que veía en el estado de Hope le partía el corazón. La decisión del zoológico parecía pragmática desde el punto de vista financiero. El costo del cuidado permanente de un elefante discapacitado agotaría los recursos que podrían salvar a múltiples animales sanos. La Junta le había dado 48 horas para encontrar una ubicación alternativa antes de proceder con la eutanasia. Rebecca había pasado el día anterior haciendo llamadas desesperadas a santuarios, reservas de vida silvestre y colegas veterinarios de todo el país. Las respuestas habían sido uniformemente desalentadoras. La mayoría de las instalaciones ya funcionaban a pleno rendimiento y ninguna contaba con el equipo especializado ni el personal cualificado necesarios para proporcionar cuidados a largo plazo a un elefante discapacitado. Las pocas que podrían haber considerado acoger a Hope se vieron disuadidas por los astronómicos costes de la atención veterinaria, la nutrición especializada y las modificaciones personalizadas que serían necesarias para adaptarse a sus problemas de movilidad. Mientras Rebecca observaba a través de la ventana, ocurrió algo extraordinario. Hope, que había permanecido inmóvil durante horas, levantó de repente su enorme cabeza y la miró directamente a los ojos con una mirada que parecía demasiado madura para su corta edad. No había autocompasión en esa mirada, ni rendición ante la debilidad que afligía su pequeño cuerpo. En cambio, Rebecca vio una feroz determinación por vivir, una chispa de curiosidad por el mundo que le rodeaba que se negaba a extinguirse a pesar de sus limitaciones físicas. La veterinaria había visto miles de animales a lo largo de su carrera, desde el pájaro cantor más pequeño hasta los depredadores más grandes, pero rara vez se había encontrado con una voluntad tan pura de sobrevivir. Hope se esforzó por ponerse de pie, con sus débiles patas cediendo bajo su peso. Sin embargo, perseveró hasta que se mantuvo erguido. Dio un paso tembloroso hacia la ventana donde estaba Rebecca, luego otro, con la trompa extendida como si buscara conectar con la mujer que lo observaba con tanta preocupación. Ese momento de reconocimiento entre especies rompió la distancia profesional de Rebecca. Había dedicado su vida a curar animales, y la idea de acabar con la vida de Hope, cuando él claramente quería vivir, iba en contra de todos los principios que ella apreciaba. Las consideraciones económicas que parecían tan importantes para la junta directiva del zoológico perdieron toda relevancia cuando vio la determinación del elefante bebé por conectar, comunicarse y simplemente existir en el mundo a pesar de todas las fuerzas que se le oponían. Rebecca tomó su decisión en ese instante, aunque sabía que cambiaría para siempre la trayectoria de su carrera y su vida personal. Esa misma noche se puso en contacto con el director del zoológico y presentó su dimisión, con efecto inmediato.
Y lo que es más importante, solicitó formalmente la custodia de Hope, alegando su cualificación como veterinaria y su acceso a un pequeño santuario privado que había estado desarrollando en 50 acres de terreno rural a las afueras de la ciudad. El papeleo necesario para transferir un elefante de un zoológico a una instalación privada era de una complejidad bizantina. Rebecca pasó el día siguiente navegando entre permisos federales de vida silvestre, regulaciones estatales, requisitos de seguros y protocolos de inspección. Cada llamada telefónica traía consigo nuevos obstáculos burocráticos, pero también la acercaba a salvar la vida de Hope. Liquidó sus ahorros para la jubilación, para cubrir los costos inmediatos del equipo especializado. Modificó su propiedad para cumplir con las normas federales para el alojamiento de elefantes y dispuso que un equipo de especialistas veterinarios estuviera a la espera de la llegada de Hope. El traslado tuvo lugar en una mañana gris de finales de otoño, con Hope sedado para el viaje a fin de minimizar el estrés en su frágil organismo. Rebecca había pasado la semana anterior construyendo un recinto temporal junto a su propia casa, con suelo radiante para mantener las articulaciones de Hope calientes y flexibles. También había instalado un sofisticado sistema de monitorización que le alertaría de cualquier cambio en sus signos vitales o patrones de comportamiento, lo que le permitiría intervenir médicamente de inmediato si fuera necesario. Cuando Hope llegó al santuario de Rebecca, fue transportado con cuidado desde el camión veterinario especializado hasta su nuevo hogar en una eslinga diseñada a medida que le sostenía la pata débil y le permitía mantener su dignidad. La sedación comenzó a desaparecer cuando Rebecca y su asistente lo instalaron en el recinto, y los primeros momentos de conciencia de Hope en su nuevo entorno revelaron una personalidad que había estado reprimida durante su estancia en el zoológico. En lugar de la resignación apática que había caracterizado su comportamiento en el entorno estéril de la clínica, Hope mostró una curiosidad inmediata por su entorno. Su trompa exploró todas las superficies a su alcance, investigando el olor del heno, la textura de los postes de madera de la valla y la sensación desconocida que marcaba este lugar como fundamentalmente diferente del zoológico. Cuando Rebecca se acercó a su recinto por primera vez, Hope no retrocedió ni mostró signos de miedo. En cambio, se acercó a la valla tanto como le permitía su movilidad, extendiendo su trompa a través de los huecos en un intento evidente de establecer contacto físico con su nueva cuidadora. La primera semana de residencia de Hope estableció rutinas que definirían su relación durante los años siguientes. Rebecca abandonó su horario habitual para proporcionar cuidados las 24 horas del día, durmiendo en una pequeña cabaña que había construido junto al recinto de Hope para poder controlar su estado durante la noche. Cada 2 horas preparaba una fórmula especial para elefantes, enriquecida con vitaminas y minerales específicamente seleccionados para favorecer el desarrollo óseo y muscular. Las sesiones de alimentación de Hope se convirtieron en oportunidades para realizar una suave fisioterapia, en la que Rebecca manipulaba su pata débil mediante ejercicios de movilidad diseñados para fortalecer los músculos de soporte. La respuesta de Hope a estos cuidados fue notable. Mientras que la mayoría de los animales se resistirían a que les manipularan una extremidad lesionada, Hope parecía comprender que el contacto de Rebecca era curativo y no dañino. Extendía la pata voluntariamente cuando ella se acercaba con el equipo de terapia y aprendió a desplazar su peso para adaptarse a los ejercicios sin quejarse. Su confianza en Rebecca parecía absoluta desde los primeros días, como si instintivamente la reconociera como la humana que había decidido salvarle la vida cuando todos los demás habían renunciado. Las mejoras físicas fueron lentas pero constantes. Al final de su primer mes en el santuario, Hope había ganado 15 kilos y era capaz de caminar distancias cortas sin caerse. Su pata nunca volvería a ser normal, pero la combinación de fisioterapia. Los elefantes bebés en estado salvaje permanecen cerca de sus madres durante varios años, aprendiendo comportamientos sociales complejos y regulación emocional a través de la interacción constante con su manada. Hope se había perdido estas experiencias cruciales para su desarrollo,
Y Rebecca se dio cuenta de que su papel iba mucho más allá de proporcionar atención médica y fisioterapia. Empezó a pasar largas horas simplemente sentada con Hope, leyéndole en voz alta revistas veterinarias o poniéndole música suave que parecía calmar su energía inquieta. Hope se colocaba lo más cerca posible de Rebecca, dentro de lo que le permitía la valla, y a menudo se quedaba dormido con la trompa extendida hacia su silla. Estos momentos de tranquilidad se convirtieron en la base de un vínculo que trascendió la relación típica entre cuidador y paciente, evolucionando hacia algo que se asemejaba a la profunda conexión emocional entre una madre y su hijo. El avance que confirmó la excepcional inteligencia emocional de Hope se produjo durante su tercer mes en el santuario. Rebecca había estado luchando con un caso particularmente difícil que involucraba a un halcón de cola roja gravemente herido, y el estrés de la situación la había dejado visiblemente agotada y emocionalmente agotada. Cuando entró en el recinto de Hope para su rutina nocturna, se encontró incapaz de mantener su habitual actitud alegre. En lugar de realizar las actividades normales, se sentó pesadamente sobre un fardo de heno y dejó que su fatiga se manifestara. La respuesta de Hope fue inmediata y profunda. Se acercó lentamente a Rebecca, con movimientos más cuidadosos de lo habitual, y le rodeó suavemente los hombros con la trompa, en lo que solo puede describirse como un abrazo. Mantuvo esta posición durante varios minutos, emitiendo suaves gruñidos que los expertos en elefantes reconocen como expresiones de consuelo y tranquilidad. Cuando Rebecca comenzó a llorar por el estrés acumulado de cuidar a tantos animales heridos con recursos limitados, Hope permaneció inmóvil a su lado, ofreciéndole el tipo de apoyo sin palabras que proviene de una profunda comprensión emocional. Este incidente marcó un punto de inflexión en la percepción que Rebecca tenía del potencial de Hope. Inicialmente se había centrado en su rehabilitación física, con la esperanza de darle una vida cómoda a pesar de sus limitaciones. Ahora comenzaba a ver posibilidades que iban mucho más allá de la mera supervivencia. La empatía natural y la inteligencia emocional de Hope sugerían que podría ser capaz de establecer conexiones no solo con ella, sino también con otras personas que necesitaban el tipo de presencia sanadora que él parecía capaz de proporcionar instintivamente. Rebecca comenzó a investigar programas terapéuticos que utilizaban animales para ayudar a las personas a recuperarse de traumas, discapacidades y angustia emocional. Descubrió una pequeña pero creciente cantidad de literatura científica que documentaba los efectos positivos de la terapia asistida con animales, especialmente con niños y adultos que habían experimentado importantes dificultades físicas o emocionales. Empezó a formarse en su mente la idea de que la propia experiencia de Hope con la discapacidad y la recuperación podría cualificarlo de manera única para ayudar a otras personas que se enfrentaban a dificultades similares. La primera prueba de esta teoría llegó cuando la vecina de Rebecca, una madre soltera llamada Jennifer, le preguntó si su hija de 6 años, Emma, podía visitar el santuario. Emma había nacido con espina bífida y utilizaba una silla de ruedas para desplazarse. Se había vuelto cada vez más retraída y resistente a la fisioterapia tras una serie de intervenciones quirúrgicas infructuosas, y Jennifer esperaba que el contacto con los animales pudiera reavivar el interés de su hija por el mundo que la rodeaba. Al principio, Rebecca dudó en presentar a Hope a los visitantes, dada su corta edad y la naturaleza impredecible de su discapacidad. Sin embargo, la notable empatía y la naturaleza gentil de Hope la convencieron de que el encuentro podría beneficiar tanto a él como a Emma. Organizó la visita para que tuviera lugar durante la tarde, cuando Hope solía estar más alerta y participativo, pero sin estar sobreestimulado por las actividades de alimentación o terapia. La primera vez que Emma vio a Hope, su reacción superó las expectativas de todos. En lugar de la cautelosa curiosidad que muestran la mayoría de los niños cuando ven por primera vez animales grandes, Emma reconoció inmediatamente a un alma gemela. Hizo preguntas detalladas sobre la pata de Hope, comparando sus dificultades de movilidad con sus propias experiencias con la espina bífida. Cuando Rebecca le explicó cómo Hope había aprendido a adaptarse a sus limitaciones físicas,
mediante la práctica y la determinación. Emma escuchó con una intensidad que sugería que la información era personalmente significativa para ella. La respuesta de Hope a Emma fue igualmente notable. Se acercó a la silla de ruedas sin dudar, extendiendo su trompa para tocar suavemente las manos y los brazos de Emma en lo que parecía un intento deliberado de comunicación. Cuando Emma se rió por la cosquilleante sensación de la trompa de Hope explorando su cara, Hope pareció reconocer el sonido como una respuesta positiva y repitió el comportamiento. Por primera vez en meses, Emma se involucró en un juego espontáneo, riéndose mientras Hope investigaba su silla de ruedas y permitiéndole envolver su brazo con la trompa en un gesto que claramente deleitó tanto a la niña como al elefante. La transformación en el comportamiento de Emma durante la visita de 2 horas fue dramática. Pasó de estar hosca y retraída a participar animadamente, haciendo innumerables preguntas a Rebecca sobre el cuidado de Hope y expresando un interés genuino en aprender más sobre el comportamiento de los elefantes. Cuando llegó el momento de irse, Emma preguntó cuándo podría volver y por primera vez en semanas habló con entusiasmo sobre sus próximas sesiones de fisioterapia. Le dijo a su madre que si Hope podía esforzarse tanto para fortalecer su pata débil, ella podía hacer lo mismo con sus ejercicios de rehabilitación. La madre de Emma se puso en contacto con Rebecca a la semana siguiente para informarle de que la actitud de su hija hacia su propia terapia había cambiado por completo. Emma había empezado a referirse a sus ejercicios como prácticas de esperanza y había comenzado a hacer preguntas detalladas sobre las técnicas de fisioterapia que estaban ayudando al elefante bebé a hacerse más fuerte. La mejora en el cumplimiento del tratamiento médico por parte de Emma fue tan significativa que sus médicos le preguntaron a Rebecca si Emma podía seguir visitando a Hope de forma regular. Este éxito llevó a Rebecca a formalizar lo que se convertiría en el primer programa terapéutico en el que un elefante discapacitado era el principal compañero de curación. Obtuvo los permisos necesarios para poner en marcha un programa de terapia asistida con animales, instaló equipos de seguridad adicionales alrededor del recinto de Hope y comenzó a trabajar con hospitales pediátricos locales para identificar a los niños que podrían beneficiarse de la interacción con Hope. El enfoque único del programa, que consistía en emparejar a niños discapacitados con un animal discapacitado, creó una oportunidad sin precedentes para el entendimiento mutuo y la curación. Durante los meses siguientes, Hope conoció a niños con una amplia variedad de dificultades físicas y emocionales. Estaba Marcus, un niño de 7 años que había perdido una pierna en un accidente de coche y tenía dificultades para adaptarse a una prótesis. La propia experiencia de Hope con las dificultades de movilidad creó un vínculo inmediato entre ellos, y Marcus comenzó a referirse a Hope como su amigo de 3 patas. A pesar de que Hope tenía 4 patas, la experiencia compartida de tener que aprender nuevas formas de moverse por el mundo creó una base de entendimiento que la terapia tradicional no había podido establecer. Sarah, una niña de 8 años con quemaduras graves que cubrían el 40% de su cuerpo, al principio se negaba a quitarse el gorro y las mangas largas que ocultaban sus cicatrices. Su interacción con Hope, cuya apariencia inusual lo diferenciaba de otros elefantes, le dio poco a poco la confianza necesaria para permitir que otros vieran sus lesiones. Empezó a explicarle a Hope que ambos tenían un aspecto especial y que ser diferentes los hacía más interesantes que las personas o los elefantes normales. El éxito del programa terapéutico llamó la atención de los profesionales médicos de toda la región, y Rebecca se encontró recibiendo visitas de especialistas en pediatría que querían observar la interacción de Hope con sus pacientes. La doctora Patricia Williams, psicóloga infantil especializada en la recuperación de traumas, se convirtió en una visitante habitual del santuario y finalmente se asoció con Rebecca para documentar los beneficios únicos de la presencia terapéutica de Hope. La investigación de la doctora Williams reveló que la propia experiencia de Hope con la discapacidad y la recuperación le daba una capacidad inusual para conectar con los niños que se sentían aislados por sus condiciones médicas. A diferencia de los animales de terapia típicos,
que se valoraban principalmente por su comportamiento tranquilo y su aceptación incondicional, Hope ofrecía algo más complejo y significativo. Su lucha visible con sus propias limitaciones físicas proporcionaba un ejemplo vivo de resiliencia que llegaba a los niños de una manera que los consejeros humanos a menudo no podían lograr. El programa terapéutico también benefició el propio desarrollo de Hope de maneras inesperadas. Sus interacciones con los niños parecían proporcionarle la estimulación social que había echado en falta durante su separación temprana de su madre y su manada. Cada niño aportaba una energía y unos rasgos de personalidad diferentes que desafiaban a Hope a adaptar su comportamiento y su estilo de comunicación. Con los niños tímidos, aprendió a acercarse lentamente y esperar a que ellos iniciaran el contacto. Con los visitantes más enérgicos, participaba en juegos suaves que quemaban el exceso de energía mientras se construía la confianza mutua. El desarrollo físico de Hope siguió progresando a lo largo de su primer año en el santuario. Su pata débil nunca alcanzó la fuerza o la flexibilidad normales, pero se volvió suficiente para soportar su creciente peso corporal. Desarrolló un paso distintivo que minimizaba el estrés en la extremidad afectada mientras mantenía su movilidad e independencia. El programa de fisioterapia constante de Rebecca había superado todas las expectativas, y la calidad de vida de Hope era ahora indistinguible de la de un elefante sano, salvo por su ligera cojera. Cuando Hope se acercaba a su primer cumpleaños, Rebecca se enfrentó a una decisión que determinaría la trayectoria de su desarrollo futuro. El programa terapéutico había tenido tanto éxito que había recibido solicitudes de centros de todo el país para establecer programas similares utilizando a Hope como modelo. Sin embargo, Hope aún era lo suficientemente joven como para que fuera posible su reubicación si se encontraba un hogar permanente más adecuado. Varios zoológicos acreditados habían expresado su interés en la historia de Hope, y uno incluso se había ofrecido a construir una exposición especializada que se adaptara a sus discapacidades y le permitiera interactuar con otros elefantes. La decisión se complicaba por el evidente apego de Hope a Rebecca y su profunda integración en el programa terapéutico que se había desarrollado en torno a su personalidad única. Los niños que lo visitaban regularmente habían creado vínculos que serían difíciles de reemplazar, y el propio desarrollo emocional de Hope se había visto moldeado por estas relaciones de una manera que el traslado podría alterar. Rebecca también tenía que tener en cuenta su propia inversión emocional en el cuidado de Hope y los retos prácticos de mantener un programa que había crecido más allá de sus intenciones originales. Tras meses de cuidadosa consideración y consulta con expertos en comportamiento de elefantes, Rebecca decidió que lo mejor para Hope era permanecer en el santuario donde había prosperado. Se comprometió a ampliar las instalaciones para satisfacer las necesidades a largo plazo de Hope a medida que crecía hasta la edad adulta, incluida la construcción de un recinto más grande con piscinas para terapia de natación y plataformas elevadas que se adaptaran a sus limitaciones de movilidad y le proporcionaran oportunidades de enriquecimiento. La decisión de hacer permanente la residencia de Hope también significaba que Rebecca tenía que abordar sus necesidades sociales a medida que maduraba. Los elefantes son animales fundamentalmente sociales, y aunque las interacciones de Hope con los visitantes humanos le proporcionaban un estímulo importante, no podían sustituir por completo las complejas relaciones que habría tenido con otros elefantes en libertad. Rebecca comenzó a explorar la posibilidad de presentar a Hope a otros elefantes que pudieran ser compatibles con su personalidad y sus limitaciones físicas. La búsqueda de compañeros adecuados llevó a Rebecca a ponerse en contacto con santuarios de elefantes de toda Norteamérica, en busca de animales cuyo temperamento e historia pudieran hacerlos compatibles con Hope. El proceso se complicó por la corta edad de Hope y su singular historial médico, así como por la compleja dinámica social que rige las relaciones entre los elefantes. La mayoría de los elefantes de los santuarios tenían sus propios antecedentes traumáticos y jerarquías sociales establecidas que podrían no aceptar a un recién llegado, especialmente uno con diferencias físicas visibles. El gran avance se produjo cuando Rebecca se puso en contacto con el Pacific Elephant Sanctuary de Oregón,
que recientemente había acogido a Luna, una elefanta asiática de 20 años procedente de un circo desaparecido. Luna había pasado la mayor parte de su vida aislada, actuando para el público humano sin contacto significativo con otros elefantes. Su llegada al santuario había sido difícil, ya que mostraba importantes anomalías de comportamiento como resultado de décadas de privación social y métodos de entrenamiento inadecuados. A pesar de su turbulenta historia, Luna había mostrado una notable dulzura durante su rehabilitación en el Pacific Sanctuary. Nunca había mostrado agresividad hacia los humanos u otros animales, y sus cuidadores creían que sus instintos maternales se habían mantenido intactos a pesar de su crianza artificial. Lo más importante era que la propia experiencia de Luna con limitaciones físicas, ya que padecía artritis crónica en las patas traseras debido a años de actuar sobre superficies duras, le proporcionaba una base potencial para comprender los problemas de movilidad de Hope. El proceso de presentación entre Hope y Luna se planificó con el meticuloso cuidado que suele reservarse para las negociaciones diplomáticas. Luna fue trasladada al santuario de Rebecca en un remolque especializado diseñado para el transporte de elefantes, y ambos animales se mantuvieron en recintos adyacentes durante varias semanas para que se familiarizaran con los sentidos y las vocalizaciones del otro antes de intentar cualquier contacto directo. La reacción de Hope ante la presencia de Luna fue inmediatamente positiva. Pasó horas situado en la valla más cercana a su recinto, emitiendo suaves rugidos que los expertos en elefantes reconocen como expresiones de interés amistoso. La respuesta de Luna fue más cautelosa, pero no mostró ninguna postura agresiva que pudiera indicar preocupaciones territoriales. En cambio, parecía sentir curiosidad por el joven elefante, que mostraba un evidente entusiasmo por su compañía. El primer encuentro supervisado entre Hope y Luna tuvo lugar en una zona neutral del santuario, con Rebecca y dos especialistas en comportamiento de elefantes presentes para intervenir si fuera necesario. Hope se acercó a Luna con su característica audacia, extendiendo su trompa para tocarle la cara y la trompa, en el tradicional saludo de los elefantes. Luna aceptó este contacto de forma inmediata y completa, y respondió explorando suavemente la trompa y la cabeza de Hope con su propia trompa. A los pocos minutos de su primer encuentro, los instintos maternales de Luna parecieron activarse. Se colocó de forma protectora junto a Hope, utilizando su cuerpo para sostenerlo cuando su débil pata se cansaba. Cuando Hope tropezó durante su paseo por el recinto, Luna se apresuró a ofrecerle apoyo físico, lo que le permitió recuperar el equilibrio sin caerse. El vínculo entre ellos pareció formarse instantáneamente, como si ambos elefantes reconocieran en el otro un alma gemela que había superado importantes retos para llegar a ese momento de conexión. La presencia de Luna transformó la experiencia diaria de Hope de una manera que ninguna cantidad de atención humana podría haber logrado. Por primera vez en su vida, tenía una compañera que hablaba su idioma nativo de toques con la trompa, posiciones de las orejas y vocalizaciones subsónicas que los humanos apenas podían percibir. Luna se convirtió en protectora y maestra, enseñándole a Hope comportamientos de elefante que nunca había tenido la oportunidad de aprender de su madre. Le enseñó a utilizar la trompa de forma más eficaz para comer y beber. Le enseñó el sutil lenguaje corporal que utilizan los elefantes para comunicar sus estados emocionales y le proporcionó el contacto físico constante que es esencial para el desarrollo saludable de los elefantes. El trabajo terapéutico de Hope con niños discapacitados adquirió nuevas dimensiones con la llegada de Luna. Los niños que visitaban el santuario tenían ahora la oportunidad de observar una familia de elefantes completa, con Luna como la figura materna protectora que Hope nunca había tenido. La dinámica entre los dos elefantes proporcionó poderosas lecciones sobre la adaptación, la aceptación y el poder curativo de los lazos familiares, que resonaron profundamente en los niños que se enfrentaban a sus propios retos familiares relacionados con la discapacidad y el tratamiento médico. El Dr. Williams documentó mejoras significativas en los resultados del tratamiento de los niños que participaron en las sesiones con Hope y Luna.
La presencia de una familia de elefantes parecía proporcionar un modelo más completo de resiliencia y adaptación que el que cualquiera de los dos animales podía ofrecer por separado. Los niños observaron cómo Luna se adaptaba a las limitaciones de Hope al tiempo que fomentaba su independencia, y cómo Hope contribuía a la curación emocional de Luna mediante su aceptación incondicional de su difícil pasado. El éxito de la colaboración entre Hope y Luna atrajo la atención internacional de la comunidad terapéutica, lo que dio lugar a colaboraciones de investigación con universidades que estudiaban la terapia asistida con animales. Rebecca se encontró recibiendo a investigadores visitantes de todo el mundo que querían documentar los beneficios únicos de emparejar a niños discapacitados con animales que habían superado sus propios retos importantes. El santuario se convirtió en un modelo para programas similares en otros países, y la historia de Hope inspiró el desarrollo de programas terapéuticos con animales rescatados con discapacidades. Cuando Hope entró en su segundo año de vida, su desarrollo físico y emocional había superado todas las expectativas que se habían establecido durante aquellos días desesperados en los que la eutanasia parecía la única opción. Su pata débil, aunque seguía siendo notablemente diferente de las demás, ya no limitaba sus actividades ni le impedía interactuar plenamente con su entorno.